Consejo de Gobierno. Señor Alonso, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta que formula nuestro grupo parlamentario es ¿cuál es la razón por la cual sigue sin darse cumplimiento al artículo 10 de la Ley 4.995 de 6 de abril de incompatibilidades, actividades y bienes de altos cargos? Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, presidente. Señoría, el Gobierno del Principado de Asturias sí está cumpliendo satisfactoriamente la Ley 495 en lo relativo a la exigencia recogida en su artículo 10 de informar cada trimestre al Consejo de Gobierno y al inicio de cada periodo de sesiones a la Comisión de Reglamento de la Junta General acerca de las declaraciones que han de presentar los altos cargos a los 2 meses de su nombramiento o cese. Y, efectivamente, por si cabía alguna duda, puesto que es una cuestión recurrente ya en esta Cámara, el pasado día 7 de noviembre fueron remitidas mediante oficio dirigido al presidente de la Cámara, que es también el presidente de la Comisión de Reglamento, copia compulsada de los informes elevados trimestralmente al Consejo de Gobierno del Principado relativos a la obligación que tienen los altos cargos de presentar declaraciones de bienes, intereses y actividades de todo lo que llevamos de legislatura, documentación en la que se recogían efectivamente todos esos datos, comprometiéndonos en todo caso a enviar al inicio de cada periodo de sesiones las declaraciones que se vayan generando posteriormente a esa fecha. Por lo tanto, estamos cumpliendo con los preceptos de la Ley 495 respecto al artículo que menciona en su pregunta y también al resto del articulado de la norma. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Alonso, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, con su pregunta pues vuelve a repetirse algo que empieza a ser habitual en esta Cámara, y es que a medida que asuntos entran en el orden del día, o bien del Pleno, o bien de las comisiones, o casualidad, pues resulta que o bien el Gobierno anuncia que lo acaba de enviar, o que lo acaba de cumplir, o que lo va a cumplir al día siguiente, cuando llevaba tiempo sin cumplir. Ese era el escenario, señor consejero, porque usted sabe que respecto del contenido y de la redacción literal del artículo 10, nuestro grupo ya le había advertido que continuaríamos insistiendo en ello en el mes de mayo. Usted sabe también que le instamos a cumplir la ley y era porque se estaba incumpliendo. Usted sabe que la Comisión de Reglamento, de forma unánime, también suscribió la propuesta de este grupo parlamentario instando al Gobierno a cumplir esta ley, especialmente, bueno, literalmente era con exactitud, y la exactitud era la relacionada con el artículo 10. El artículo 10, porque posteriormente usted recordará aquella comisión de reglamento en la que compareció, en la que nos hizo una construcción sobre las obligaciones personales y todo ello unido a la transparencia. Usted señalaba las obligaciones personales. Bien, pues la obligación personal del titular de la consejería, en este caso ahora Presidencia y Participación Ciudadana, es la de remitir trimestralmente al Consejo de Gobierno esas declaraciones. Pero es que el artículo dice y al Consejo y a la Comisión de Reglamento de la Junta General. Esa obligación, hasta ahora, parece ser que nunca había sido cumplida. Hombre, me alegro de que por fin hayan reaccionado. Lo que ocurre es que reaccionaron, pues bueno, permítame que se lo diga, con ese ritmo cansino que caracteriza al Gobierno socialista de Asturias. ¿Y por qué le digo esto? Porque es que, mire, si efectivamente existía ese ánimo, el artículo 10 no cambió de redacción. Sigue diciendo al inicio de cada periodo de sesiones. Usted nos acaba de decir ahora que en el futuro pues hará usted o dará cumplimiento a esa obligación. Bueno, pues, señor consejero, si, según la nota que acabo de tomar, el día 7 de noviembre se envió copia de los informes de la legislatura. El 7 de noviembre estará usted de acuerdo conmigo en que no podemos calificarlo de al inicio de la legislatura, con lo cual, hasta este último momento, aún haciendo usted gala de cumplir la ley, está reconociendo que ni siquiera en este último momento la cumplió. Y no voy a entrar en lo que podemos definir o no por inicio. Creo que, hombre, 2 meses y medio de un periodo de 4, pues no se puede pensar que sea un inicio. Y dicho todo esto, le reitero, señor consejero, que nosotros le anunciamos que lo haríamos, lo hicimos. Usted luego nos acusó de electoralismo allá por finales del mes de mayo. Bueno, para que vea que no había electoralismo, se formuló la pregunta el 5 de octubre y se pidió su comparecencia el día 6 de octubre, vinculado al mismo asunto. Tuvo usted tiempo a haber cumplido esa obligación, que yo creo que, bueno, algún flaco favor le hizo usted al Consejo de Gobierno en aquella comparecencia
cuando con aquella construcción de las obligaciones personales y cómo se daba traslado a la Junta de los asuntos en volumen único, con un envío único, ahí va todo el paquete de los acuerdos del Consejo, pues en alguna medida su obligación personal, porque insisto, era su obligación personal, se la estaba trasladando usted al Consejo en su conjunto. Bueno, esa es una valoración, ya se lo adelanto por si acaso tiene usted alguna duda. Pero mire, es que ayer estaba escuchando parte de esta comisión de investigación del GIPA y todavía me sorprendió por una parte y por otra me explicó algunas cosas de las que usted dijo en mayo. El señor Bañuelos dijo que nadie nunca le había requerido nada. Eso pues me hizo comprender lo que usted decía de aquel procedimiento de comprobación que usted dijo había iniciado allá en el mes de mayo. Bueno, permítame que yo entienda que aquel procedimiento no era solo de comprobación, era un procedimiento de comprobación y también de información para que aquellos que no hubieran cumplido, si es que había alguno, lo pudieran hacer antes de ser requeridos o de ser apercibidos, porque la competencia sancionadora es suya. Usted en aquella comisión dijo que en esta legislatura nunca había existido un procedimiento sancionador por esta materia y resulta que la misma ley considera como infracción leve la necesidad o el cumplir la obligación después de haber sido requerido. Supongo que usted también intentaba que hubiera, bueno, pues una información suficiente para que aquellos que se retrasaron o que se hubieran podido retrasar en el cumplimiento, pues tuvieran un tiempo sin falta de llegar a ser requeridos. Mire, señor consejero, de esta cuestión, como ya le digo, ya se habló, efectivamente, pero si nosotros realizamos esta pregunta es para cumplir con aquello que le habíamos dicho. Le habíamos dicho que continuaríamos insistiendo hasta que el Gobierno cumpliera. Hombre, pues mire, me parece muy bien que por fin el Gobierno empiece a cumplir. Permítame que, por lo menos en este caso, nos arroguemos nosotros, igual que usted acaba de hacer ahora con el Pacto Demográfico, la iniciativa para instar ese cumplimiento y que por fin, pues gracias a esa iniciativa y a ese impulso del Grupo Parlamentario Popular, usted empiece a cumplir. Y, por último, un par de cuestiones. Usted hizo una construcción también en torno a la transparencia para, bueno, llevar a cabo toda aquella comparecencia. Mire, por si acaso, porque probablemente lo haga, todavía esta mañana visité la página de transparencia en lo relativo a su consejería. La directora general de Justicia e Interior, el BOPAL, creo que publicó su nombramiento en el mes de agosto. Hoy entré en su página. Es el único alto cargo en su página que a la mañana de hoy no tenía el currículum vitae. Todos los demás lo tenían. La última nombrada no lo tenía. Se lo digo porque seguro que será un error que usted buenamente podrá corregir o podrá animar a que se corrija. Y por eso, mire, le hago esta advertencia, le señalo este extremo, porque en temas de transparencia yo creo que vale menos palabras y más hechos. Y entonces, bueno, pues un hecho podría ser corregir este extremo que le acabo de señalar. Y, por último, señor consejero, mire, creo que al final la conclusión es que usted sabía que no cumplía, usted sabía que el procedimiento no era regular, por decirlo de una manera más o menos amable, y usted sabía que tenía una deuda con la Cámara y si no una deuda al menos con la Comisión de Reglamento. Usted, bueno, trata de cumplirla, la cumple tarde por este ya transcurso del periodo de sesiones y, además, permítame que le diga una cosa, bueno, pues con una expresión coloquial podríamos hablar, bueno, pues de un mal pagador en cuanto a esas deudas, pero ya no me voy a eso. Solo quiero que reconozca y se pueda aplicar a sí mismo, después de sus últimos actos, pues aquella frase que le dirigió a mi compañero, el señor Cuervas Mous, hablando y rememorando unos párrafos de las memorias de un exministro francés, y se aplique usted a sí mismo aquella afirmación y reconozca que el responsable del derecho torcido ha sido usted. Nada más, señor presidente. Gracias, señor.